tiene una semana tarde. Entonces, consulte la plataforma porque ahí está toda la información. Entonces, ahí en clase... Ayer me mandaron la boleta de pago para la matrícula y hasta ayer tuve mi número de carnet. Yo estaba en la sección B, pero como pensaba que tomé en cuenta que mi carnet iba a ser par, ¿verdad? Enero. No. Todavía no. Ah, es que es lunes. Ahora sí. Ahí va, creo yo. Sí. Pues sí, ¿verdad? Vamos a ver, aquí nos toca. Bueno, nos vamos a pasar. Esta diapositiva se las voy a subir esta semana, pero para recordarles, ¿verdad? Y no olvidarnos, la química estudia las transformaciones de unas sustancias en otras, consumiendo y produciendo energía, además la estructura, la composición y las propiedades de las sustancias que se transforman. Esta se me había quedado en el tintero, así que la vamos a trabajar rápidamente y ustedes se encargan de leerla detenidamente en casa. Se las voy a subir esta semana. Entonces, de hecho, la química es parte central de nuestro estilo de vida. A falta de ello, nuestra vida sería más breve de lo que llamaríamos condiciones primitivas, sin automóviles, sin electricidad, sin computadoras, sin discos compactos y muchas otras comodidades modernas. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda, tienen 18 años, hace 10 años ya tenían los celulares que ahora tienen. No. ¿Qué tienen ahora que no tenían hace 10 años? Que la pantalla es touch, hay acceso a internet mucho más rápido que antes. Antes varios celulares no tenían acceso a internet. La tecnología, ¿verdad? Ha avanzado mucho. Yo he visto en realidad cambios sustanciales en la vida diaria. Porque yo nací en 1957, ¿verdad? Entonces el hombre no había llegado a la luna. Al final a mí no me consta si llegaron o no llegaron, pero dicen que sí. Pero lo que sí es cierto, ¿verdad? Es que la tecnología es revolucionaria, ¿verdad? Paneles solares no existían en esa época. ¿Cómo se llaman estos? Los molinos para producir energía no existían. La computadora, olvídense, ¿verdad? Nosotros ni las calculadoras siquiera, ¿verdad? Entonces, en vacunas y, en fin, han cambiado muchísimo las cosas, ¿verdad? En estos, yo tengo 64, voy a cumplir 65 años y he visto el cambio increíble, ¿verdad? Los discos compactos, en fin, hay muchas cosas. En una presentación les pasé las máquinas de escribir, ¿verdad? Ahora ya ni siquiera se usan las máquinas de escribir eléctricas, ¿verdad? Las máquinas de coser son increíbles, hay máquinas para todo, ¿verdad? Entonces ha cambiado mucho. Pero la química tiene especial aplicación en estos 4 campos. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera fotografía de la derecha, vemos una alineación de codones en una muestra de ADN. Vemos paneles solares en la siguiente fotografía. En C, fabricación de obleas de silicio para computación. Y en D es una adaptación genética a una planta para protegerla de alguna infectación, ¿verdad? Entonces, veamos qué hay en estos campos, así rápidamente. Como les digo a ustedes, por favor, analizan la presentación detenidamente en su casa.
3 logros importantes. Se trata de medidas de salud pública que establecieron sistemas sanitarios para proteger a numerosas personas contra enfermedades infecciosas, sistemas de drenaje, rellenos sanitarios, purificación en agua, etc. Aquí tienen un relleno sanitario ideal, ¿verdad? Que tiene como base una capa de polietileno muy grueso que sirve para evitar que los líquidos que se formen en la descomposición de los materiales se vaya a los mantos freáticos, es decir, al agua que está bajo del suelo. Se pone basura, tierra, basura, tierra, basura, tierra, basura, tierra, hasta que se llega a la superficie, se pone una capa de tierra y se hace una área verde, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala tenemos problemas serios. El basurero de la zona 3, por ejemplo, es increíble, ¿verdad? Que en esta época tengamos un basurero de ese tipo en la plena ciudad, muy mal manejado, por cierto, ¿verdad? Luego, aquí en el sur de la ciudad hay otro basurero, cerca del lago de Amatitlán, ¿verdad? Es otro basurero terrible, mal manejado también, aunque mejor manejado que el de la zona 3. Pero bueno, esas son los sistemas de drenaje, los rellenos sanitarios, la purificación del agua, son todas medidas de salud pública, ¿verdad? Y como esas, habrán muchas más. Luego, el advenimiento de las vacunas y antibióticos que hicieron factible la prevención de enfermedades causadas por microorganismos, ¿verdad? Tenemos la gran prueba en el año pasado y que tenemos la vacunación contra la COVID y, por ejemplo, Omicron, que es la variante que está prevaleciendo ahora, no es que sea menos grave que las anteriores, ¿verdad? Inclusive esta es mucho más contagiosa, pero ya la población está vacunada y a mucha gente ya le dio. Entonces, ya no es el mismo resultado que cuando nos agarró al principio de 2020, a finales de 2019 y principios del 2020, ¿verdad? Luego, también la cirugía con anestesia, ¿verdad? Es otro gran logro en salud y medicina que permite operaciones que arreglan problemas mortales, ¿verdad? Como una apendicitis. Vean, esa cirugía bucal no se podría hacer si no se hace con anestesia, ¿verdad? Los trasplantes y toda la cuestión, que es importante. La terapia génica parece que será la 4ª revolución en medicina. Los genes son la unidad básica de la célula. Se encuentran por miles las enfermedades conocidas, entre ellas la fibrosis quística y la hemofilia, ocasionados por un daño heredado por un solo gen. En la fotografía de la derecha tienen la definición de una fibrosis quística. La leen, por favor, en lo particular. Muchos otros padecimientos como el cáncer y enfermedades cardíacas, sida y artritis resultan hasta cierto punto de alteraciones de uno de los o más genes relacionados con los sistemas de defensa del organismo. En la terapia génica se inserta un gen sano específico en las células del paciente para curar o aminorar estos trastornos. A fin de ejecutar estos procedimientos, el médico debe tener conocimientos sólidos de las propiedades químicas de los componentes moleculares implicados. En la fotografía de la derecha tienen una simplificación, porque eso es sumamente complejo, de cómo se practica la terapia génica. La descodificación del genoma humano, que comprende todo el material genético de nuestro organismo y desempeña una función esencial en la terapia génica, se basa principalmente en técnicas químicas, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes el desciframiento del DNA, que fue un logro que ganaron, gracias a Dios, los franceses, ¿verdad? Hace unos 10 años o un poquitito más, había una guerra científica entre Estados Unidos y Europa para ver quiénes descubrían al final, descodificaban el genoma humano. Bueno, gracias a Dios los franceses lo hicieron porque lo consideraron un conocimiento de dominio de la humanidad, ¿verdad? Mientras que los gringos lo querían patentar para variar, ¿verdad?
para hacer negocios. Pero afortunadamente los franceses lograron ganar esa guerra. Luego en salud y medicina, ¿verdad? En los logros actuales, los químicos de la industria farmacéutica investigan fármacos potentes con pocos o nulos efectos adversos para el tratamiento del cáncer, SIDA y muchas otras enfermedades caras, ¿verdad? No de acceso popular, pero ya están. La síntesis de fármacos para aumentar el número de trasplantes exitosos de órganos, ¿verdad? Ahora ya en Guatemala hay algún tipo de trasplantes. Y en una escala más amplia, mejorar nuestra comprensión sobre el mecanismo del envejecimiento que permitirá lograr una esperanza de vida más prolongada y saludable, ¿verdad? Y hay una fotografía ahí del físico, es un fisiculturista ya grande, ¿verdad? Que a la edad que tiene todavía una condición física increíble, ¿verdad? Obviamente la salud de ese señor debe ser muy buena, es la esperanza de... Y algo que todos los humanos han querido, que es prolongar la vida, ¿verdad? La idea del hombre es vivir para siempre, cosa que no se va a lograr, pero que es un sueño, ¿verdad? Pero se trabaja para mejorar por lo menos las condiciones de vida. ¿Alguien sabe cuáles las edades máximas de vida en promedio para Guatemala? Las mujeres están sobre los 70 y los varones sobre los 65. Entonces ya se vive bastante, ¿verdad? Comparado con la edad media, que la edad promedio era de 35, 30, 35, 40 a lo sumo, ¿verdad? Pero bueno. Otra cosa importante es la energía y ambiente, ¿verdad? Otro campo en donde estamos. La energía es un producto secundario de muchos procesos químicos y al continuar el aumento de su demanda, los químicos intentan activamente controlar nuevas fuentes de energía. Esa fotografía me gustó mucho porque, aunque es una bobina de Tesla y sus aplicaciones prácticas no son muy aplicables, puede verse la energía, ¿verdad? En este caso, energía eléctrica. Entonces es impresionante la fotografía de esa bobina de Tesla. En la actualidad, las principales fuentes de energía son los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Aquí en Guatemala todavía se utiliza mucho el carbón, sobre todo para la producción de energía eléctrica, ¿verdad? Y eso es un problema para el ambiente. Las reservas estimadas de estos combustibles durarán otros 50 a 100 años con el ritmo actual de consumo, por lo que es urgente encontrar otras fuentes alternativas. Entonces, las hidroeléctricas son una buena fuente. En Guatemala, en algunos lugares hay posibilidades de abrir hidroeléctricas, pero obviamente hay mucha oposición por parte de las personas que viven en esos lugares, no sin razón, ¿verdad? Porque en esta Guatemala corrupta, pues se benefician muy pocos y los beneficios de este tipo de cuestiones las captan la menor cantidad de personas y salen afectados los que están alrededor de esos proyectos, ¿verdad? Entonces no dejan de tener razón. Sería bueno por un lado que las dejaran desarrollar, pero ellos están protegiendo su patrimonio, lo cual es también aceptable. La energía solar al parecer es una fuente viable de energía para el futuro, aunque las placas solares no son muy eficientes, ¿verdad? Una placa solar actualmente utiliza menos del 20% de la energía que recibe, pero aún así en algunos lugares ha sido la solución y se espera que en los próximos años los paneles sean mucho más eficientes, ¿verdad? Entonces, en los últimos 30 años, las intensas actividades de investigación han mostrado que la energía solar puede aprovecharse con efectividad de dos maneras. Una de ellas es su conversión directa en electricidad mediante el uso de dispositivos llamadas celdas fotovoltaicas. Allá a la derecha tienen una celda, la pueden analizar despuesito en su casa. Y la otra consiste en utilizar la luz solar para obtener hidrógeno a partir del agua. Luego el hidrógeno aumenta una celda combustible para generar electricidad.
Aunque se han logrado adelantos en los conocimientos del proceso científico de conversión de energía solar, en electricidad la tecnología todavía no ha mejorado al punto de que sea factible producir electricidad en gran escala y con un costo económico aceptable. Todavía es caro. La energía, también una fuente probable de energía es la fisión nuclear. Si bien el futuro de la industria nuclear en Estados Unidos y otros países es incierto a causa de preocupaciones ambientalistas sobre los desechos radiactivos de los procesos de fisión. Bueno, ahí ven en la fotografía un átomo con núcleo grande que se divide en dos núcleos más pequeños y con emisión de electricidad. Sin embargo, los fracasos de Chernobyl y de Tokio ha habido mucho problema, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en Francia, bueno, en Europa, ¿verdad? Hay una gran cantidad, y Estados Unidos, hay una gran cantidad de empresas eléctricas a partir de fisión, con I, fisión nuclear. El proceso contrario a la fusión nuclear es el que ocurre en el Sol y otras estrellas. Genera enormes cantidades de energía sin producir muchos desechos radioactivos peligrosos. Al cabo de otro medio siglo, es probable que la fusión nuclear se convierta en una fuente significativa de energía. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la película del Hombre Araña, en la que sale el Doctor Octopus por primera vez, aunque yo creo que solo la película sale. Ahí tratan de hacer un proceso de fusión nuclear, ¿verdad? Sin embargo, no pueden contener la energía que sale del proceso, y eso todavía sigue siendo un grave problema. Esperamos que en el futuro se pueda hacer, ¿verdad? Porque los beneficios serían increíbles. La producción y utilización de la energía se relaciona estrechamente con la calidad del ambiente. Si bien es cierto que en tecnología vamos muy bien, en otros aspectos vamos muy mal, ¿verdad? La deforestación y la descomposición del ambiente, la utilización de la pesca innecesaria, ¿verdad? A gran escala, hace que el planeta esté cambiando y haya un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, ahí andamos mal. Una desventaja importante de quemar combustibles fósiles es que se produce dióxido de carbono, que es uno de los gases de invernadero, es decir, que los que promueven el calentamiento de la atmósfera terrestre, además de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que producen la lluvia ácida y el smog. Entonces, ahí podemos ver algunas fotografías en donde se observa los cambios del ambiente por subproductos de la quema de combustibles fósiles. El uso de automóviles, ¿verdad?, eficientes en el consumo de combustibles y de convertidores catalíticos más efectivos debe permitir una reducción considerable de las emisiones automotrices nocivas y del mejoramiento de la atmósfera en las áreas con tránsito vehicular intenso. Ahí vemos una camioneta, ¿verdad?, que es igual a las ecológicas nuestras, ¿verdad? Y automóviles emitiendo dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbono en forma de pulverización fina, ¿verdad? Pero ese es el humo. Entonces, eso provoca mucha contaminación ambiental, aunque Donald Trump dice que no, ¿verdad? Y todos los republicanos están a favor de seguir como estamos. Debe aumentar el uso de automóviles eléctricos equipados con baterías duraderas de automóviles híbridos alimentados por baterías y gasolina, lo que ayudaría a minimizar la contaminación atmosférica. Sin embargo, no estamos muy cerca de eso. Los costos de este proceso son grandes. Luego, en materiales y tecnología, la investigación y desarrollo de la química del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI, ya llevamos la quinta parte del siglo XXI, ha generado nuevos materiales con efecto de mejoramiento profundo de la calidad de vida y ha ayudado a mejorar la tecnología de diversas maneras. Unos cuantos ejemplos son los polímeros, incluidos el caucho y el nylon, la cerámica como la que se usa en utensilios de cocina,
como recubrimiento, ¿verdad? Los cristales líquidos, los adhesivos, los materiales de recubrimiento, los materiales con memoria, como esos anteojos, ¿verdad? Que vuelven a la forma original, etcétera, etcétera, etcétera. En esta parte vamos muy bien, pero en la parte de ambiente y alimentos vamos muy mal. Pero bueno, en un futuro cercano se espera que hayan superconductores a altas temperaturas en imágenes de resonancia magnética nuclear, IRM, trenes de levitación magnética, fusión nuclear, y las perspectivas de la computación molecular, es decir, la sustitución del silicio con moléculas para que respondan a la luz, no a los electrones, y con mayor capacidad de almacenamiento. Con base en la ingeniería genética apropiada, los científicos pueden sintetizar estas moléculas con microorganismos que sustituirán a las grandes fábricas. ¿Verdad? En este campo andamos muy mal. ¿Cómo alimentar a la creciente población mundial? Pues obviamente el uso de fertilizantes, plaguicidas y todo no ha sido la solución que se pensaba, ¿verdad? En países pobres casi el 80% de la fuerza laboral se dedica a la producción agrícola y la mitad del presupuesto familiar al promedio se gasta en alimentos. Ello constituye una carga enorme para los recursos de estas naciones. Los factores que afectan la producción agrícola son la riqueza del suelo, los insectos y enfermedades que dañan los cultivos y otras plantas que compiten por los nutrientes. Además de la irrigación, el problema del agua es grave en todo el mundo. Los agricultores recurren a fertilizantes y plaguicidas para mejorar la productividad de sus cultivos. Pero con eso, por ejemplo, han matado a las abejas y a los insectos. Se me va la palabra. Polinizadores, ¿verdad? Polinizadores. Sí, gracias. Polinizadores. Entonces, y eso es un grave problema actualmente, ¿verdad? La falta de microorganismos en el suelo por efecto de todo este tipo de uso indiscriminado de sustancias, ¿verdad? Han obligado que en Estados Unidos se vuelva otra vez a la ganadería por pastoreo, ¿verdad? Porque es la única manera de recuperar la riqueza del suelo. Entonces, esto que venden como una panacea no es así, ¿verdad? Desde el decenio del 50, el tratamiento de los cultivos infestados por plagas ha consistido a veces en la aplicación indiscriminada de compuestos químicos potentes. Es frecuente que tales medidas hayan tenido efectos nocivos graves en el ambiente. Inclusive el exceso de fertilizantes es dañino para el suelo y el agua. Y finalmente, ¿verdad? Nuevas estrategias. Se sabe que cierta bacteria produce una proteína tóxica para las orugas que comen hojas. Entonces la idea es incluir un gen que codifique la toxina en las plantas cultivadas y les brinde protección contra ellas, de modo que no se requieran los plaguicidas. La identificación y la síntesis de feromonas implicadas en el apareamiento permiten interferir en el ciclo reproductivo normal de plagas comunes, por ejemplo, al inducir el apareamiento reproductivo prematuro de los insectos o engañar a las hembras para que copulen con los machos estériles. Pero todas estas medidas tienden a cambiar los ritmos y las conexiones normales que hay en los ecosistemas, ¿verdad? Todos estamos relacionados entre sí. Aire, mar y tierra es lo que, y todos los organismos que confluyen en ellos, y todo está relacionado en el planeta, ¿no? Entonces, si se afecta una de los aspectos fundamentales del planeta, se afecta a todo el planeta. Entonces, por ejemplo, interferir en los ciclos de los insectos, estos forman parte de un ecosistema y tienen una función en un ecosistema. Entonces, se está alterando el ecosistema y se está peligrando la vida en el planeta. Pero bueno, esto es para pensar, ¿verdad? Pero son aplicaciones de la química. Vamos a entrar así rápidamente a otra presentación, ¿verdad? Nos vamos a ubicar rápidamente en el tema. Aquí estamos. En 1857 y 1859, Clausius se definió la teoría cinético-molecular que fue propuesta por Croin un tiempo antes. En esta propuesta, la TCM es un modelo acerca de cómo está constituida la materia,
TCM significa teoría cinético-molecular o también llamada teoría cinética molecular, ahí como le quieran llamar. La TCM pretende explicar la naturaleza de la materia y reproducir su comportamiento. La TCM se desarrolló inicialmente para los gases, pero se puede aplicar a los 3 estados de la materia. La química acepta las explicaciones que la teoría cinética proporciona sobre el comportamiento de la materia en sus diferentes estados de agregación, debido a su sencillez y porque explica perfectamente bien los muchos hechos y leyes conocidos respecto al comportamiento de los estados de la materia. Entonces, la TCM, como dijimos que la trata de explicarlos de manera sencilla, entonces utiliza 2 cosas. 1, la cantidad de energía cinética media de las partículas, cantidad de movimiento, y la relación que existe entre las fuerzas de atracción y repulsión presente entre los átomos o moléculas que existen en una muestra. Entonces, esos 2 aspectos, el sólido tiene una cantidad de movimiento, el líquido una cantidad de movimiento y el gas una cantidad de movimiento. Y las fuerzas de repulsión y atracción son distintas en sólidos y líquidos. Entonces, en el 1857, Clausius hizo una importante contribución al campo de la teoría cinética, redefiniendo el modelo cinético de los gases de August Croning. Esto es clave, incluyó los movimientos de traslación, rotación y vibración de las moléculas e introdujo el concepto de recorrido libre medio de una partícula. No vamos a ver más allá de la teoría cinético-molecular. El planteamiento es sencillo, pero el tratamiento matemático es bastante complejo. Luego, los postulados de la TCM. Materia, todo lo que vemos y no vemos, ya lo aclaramos con el artículo del doctor Sosa. Sabemos que está formado por átomos y moléculas y que éstas son invisibles, dado su tamaño, ¿verdad? Y la fotografía, el diagrama implica un sólido con su celda unitaria, un líquido desordenado y un gas súper desordenado. Para los gases, ¿verdad? Dice que, y en realidad aplicación para todos, excepto con los sólidos, dice que los átomos y las moléculas andan en un movimiento continuo caótico, es decir, que no se puede predecir la dirección después del choque. Y los choques son elásticos, porque como los átomos están rodeados por electrones, entonces los electrones que están en movimiento son cargas eléctricas en movimiento, generan campos magnéticos y eléctricos. Entonces como que rodearan al átomo de un campo. Entonces cuando las moléculas chocan, en realidad lo que chocan son los campos, no los átomos. Por lo tanto, no hay pérdida de energía en el choque y a eso se le llama choque elástico. El movimiento determinado por los 2 tipos de fuerzas, ¿verdad? Son 2, atractivas o de cohesión, que posibilitan la unión de átomos para formar moléculas y compuestos, y las repulsivas, que son de dispersión, que tienden a alejarlas. Entonces, entre molécula y molécula no hay nada, solo espacio vacío, y luego que en esta gráfica también se puede ver que el sólido se funde para producir un líquido y el líquido se evapora para producir un gas, el gas se licúa para producir un líquido y el líquido se solidifica para producir un sólido y también se pueden transformar de sólido a gas sin pasar por líquido. A nivel molecular, ¿cómo serán los gases, líquidos y sólidos según la TCM? Bueno, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil de poder definir un sólido y un líquido. A ver, alguien que se anima a definirme qué es un líquido. ¿Cómo le explicaría a alguien que es un líquido? Que alguien le dijera, mire señor, usted que ya estudia en la universidad y que están viendo la teoría cinético-molecular, dígame qué es un líquido.
A ver, ¿cómo le explicarían ustedes? Vamos, alguien. Yo, ingeniero. A ver, ¿qué es un líquido? Es una sustancia en estado acuoso. ¿Y si no es agua? Podría ser una sustancia en estado soluble. Soluble, híjole. No. Eso es otra cosa. Como se dan cuenta, gracias por la participación. Es difícil, ¿verdad? A mí me enseñaron y estaba equivocado lo que me enseñaron. Me dijeron que un líquido era aquella sustancia que tomaba la forma del recipiente que lo contenía, ¿verdad? Lo cual es cierto, pero los gases también lo hacen y los sólidos finamente pulverizados también hacen eso, ¿verdad? Entonces, no es único del equilibrio líquido. Entonces, veamos, pues, sólidos. Los sólidos, en función de la TCM, podríamos decir que es aquel material en donde hay prevalencia de las fuerzas de atracción y que las fuerzas de repulsión tienden a tener un valor de 0. Las fuerzas de atracción son tan grandes que forman una celda unitaria en donde los átomos solo presentan un tipo de movimiento que se llama vibración, que es el movimiento de los electrones en los orbitales atómicos. Entonces, ¿qué es un sólido? Es el material en donde prevalecen las fuerzas de atracción. Estas son tan grandes que forman una celda unitaria y que esta celda solo permite el movimiento de vibración. Entonces, la fotografía de en medio muestra un esquema de un modelo que se llama esferas y bolas. Esferas y barras. Pero en Guatemala eso se llamaría bolas y palos, ¿verdad? Nadie dice esferas. A algo esférico le llaman bola y a una barra le llaman palo. Entonces, el modelo de esferas y barras es el que tienen ahí en la parte central. Es muy bonito y útil porque permite ver la forma de la celda cristalina, pero tiene el problema de que exagera el espacio que hay entre los átomos, ¿verdad? El modelo que está abajo es mucho mejor, aunque los generados por computadora son mucho mejores. Eso los vamos a ver en enlace químico, ¿verdad? Aquí los átomos están separados, aunque en realidad las esferas de los átomos están como unidas unas con otras, ¿no? Pero bueno. Licenciado. Sí. Una pregunta, solo para rectificar, entonces, la fuerza de repulsión hace una celda cristalina en la cual solo permite el movimiento de vibración. Las de atracción. Las de atracción. Las de repulsión tienen un valor de 0. Gracias, licenciado. Prácticamente no existen. No hay problema para servirte. Luego, entonces, en los sólidos solo existe el movimiento de vibración, que es el movimiento de los electrones. Las celdas unitarias son arreglos de iones o átomos dentro de un cristal mínimo. Son incompresibles e irrompibles. No se comprimen ni se rompen. Los sólidos tienen propiedades como forma y volumen definidos, son incompresibles, no se difunden, presentan elasticidad, tienen fragilidad, dureza, alta densidad, flotación, inercia, tenacidad, maleabilidad y ductilidad. Vamos a ver así rápidamente algunas de ellas, aunque les voy a subir la presentación y ustedes ya pueden hacer su resumen correspondiente para aprender. Estas son fotografías de cristales reales. No son fabricaciones, no son modelos, son reales. Miren ese cristal precioso de pirita, ¿verdad? Que es cúbica exactamente. Este es un cristal y obviamente la celda unitaria es un cubo. Vean estas otras, ¿verdad? Buenos días, 502, 32, 90, 12, 91. Pero bueno,
Aquí hay otro cristal. Les voy a mostrar algunas otras fotografías de cristales, ¿verdad? Miren, esos son preciosos en realidad. Y nos podríamos pasar la vida viendo cristales, ¿verdad? Pero es un lujo que no nos podemos dar. Luego, aquí encontramos otros cristales. Miren, son una belleza. Pareciera que son hechos por la mano del hombre, pero no es así. Entonces, en el capítulo 11, 12, 13, por ahí, están los sistemas de Chang, ¿verdad? Están estos sistemas representados, el cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el monoclínico, el triclínico, el romboédrico y el hexagonal, ¿verdad? Lo que permite decir que los sólidos presentan forma y volumen definidos. Entonces, aquí veamos algunas, ¿verdad?, cosas muy rápidos. Son incompresibles, ¿verdad? Para eso, este aparato que está aquí se llama durómetro, para ver la dureza, ¿verdad? El durómetro sirve para aplica fuerzas, ¿verdad?, para determinar hasta dónde resiste un cristal, y hay diferentes índices de dureza. Luego, aquí les dije que no se difunden, pero les puse una de las excepciones de los que sí, ¿verdad? Este es un cristal de dióxido de carbono, hielo seco, que cuando está expuesto a temperatura ambiente, inmediatamente se sublima, pasa de sólido a gas sin pasar por líquido, ¿verdad? Entonces, eso que pareciera humo es la sublimación. Luego, la elasticidad de un resorte. Todo el mundo ha jugado con resortes. Antes el diamante, ¿verdad?, era el patrón de la dureza. Actualmente es el titanato de bario y estaño derretidos. Voy rápido, pero ustedes pueden leer su presentación en clase, en casa. Voy a decirlo por primera vez en esta sección, una de mis famosas frases en sus horas libres de 2 a 3 de la madrugada, ¿verdad? Todo el mundo tiene libre ese tiempo, y ya verán que en la universidad muchas veces o se van a acostar tarde estudiando o se van a levantar muy temprano. Entonces, la fragilidad es típica de los sólidos, que no hay que confundir la fragilidad con la dureza, ¿verdad? Son duros, pero frágiles. Duros al tacto, pero se pueden quebrar. Algunos no, ¿verdad? El diamante no lo pueden quebrar, pero bueno. Tienen alta densidad, generalmente son los sólidos son más densos que los líquidos, ¿verdad? Ahí se puede observar como un poco de agua turbia de tierra, al final se sedimenta el sólido porque es más pesado que el líquido, es más denso. Sin embargo, aquí en la fotografía de abajo, muy bonita, una esfera de metal, no sé qué metal, flota sobre mercurio, ¿no? Obviamente el mercurio es más denso que la esfera, por lo que esta flota. También ahí, esta presentación la vamos a volver a ver en Química 2. Ahí vean la inercia, ¿verdad?, que es la resistencia al cambio de cantidad de movimiento. Entonces ahí vemos a un pobre estudiante de Química General 2 tratando de arrastrar la química general. La flotación, ¿verdad?, un iceberg, o metales que se les puede dar forma, o la madera, ¿no?, que puede hacer canoas y que pueden tener flotación. También vamos a encontrar la tenacidad, que es la resistencia de un material a ser partido, molido, laminado o estirado. Vemos que el hierro es muy tenaz, ¿verdad? Para darle forma hay que calentarlo. Por el contrario, los sólidos dijimos que eran de los materiales que solo que la fuerza de atracción eran muy, muy grandes, ¿verdad? Y que las fuerzas de repulsión tenían un valor de 0, lo que obligaba a que los sólidos tuvieran una celda unitaria y hubiese solo un tipo de movimiento, que era el de vibración, ¿verdad? Ahora, el líquido. Un líquido es un material en el que hay una ligera prevalencia de las fuerzas de atracción, muy ligera, muy ligera. Las fuerzas de repulsión tienden a tener un valor mayor que 0. Los átomos y las moléculas se colocan en capas, lo que permite 2 tipos de movimiento, vibración y rotación. Vean ustedes esa fotografía que está abajo, muy bonita, ¿verdad? Es una
es una microfotografía de cuando se agrega un líquido a una superficie de agua. Y esta esfera se puede hacer por una propiedad que se llama tensión superficial. Muy, muy bonita. Esta fotografía es real, no es una creación. ¿Qué propiedades vamos a encontrar en los líquidos? Las moléculas ocupan posiciones al azar que varían con el tiempo. Aquí vemos un material sólido que va a difundir en un material líquido, es decir, se va a repartir homogéneamente en el líquido. Ya solo me quedan 10 minutos. Luego, en los líquidos, las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho margen. Unas están ligeramente más cerca de las otras. Y además, observen, por favor, que cada molécula tiene fuerzas de repulsión y de cohesión, ¿verdad? Entonces, cada una es individual, pero depende de otras. Entonces, por ejemplo, la molécula del centro atrae a todas y es repelida por todas, ¿verdad? Cualquier molécula atrae a todas y repele a todas, excepto las moléculas de la superficie del líquido que no tienen a quien alar o jalar, como decimos en Guatemala. Los líquidos están sujetos a la gravedad, lo que no ocurre con los sólidos, por lo que la forma es determinada por el recipiente. Por eso decían que un líquido se caracterizaba por tener la forma del recipiente que lo contenía, ¿no? Fluidez y viscosidad, que determinan si fluye o no fluye. La capilaridad, que permite que se adhiera o no a un tubo de vidrio muy pequeño. La presión de vapor, ¿verdad? Todos los líquidos tienen presión de vapor, es decir, la tendencia de convertirse de líquido a gas, ¿verdad? En este caso es bromo, que esta fotografía está tomada dentro de una campana, porque esto no se puede hacer al aire libre, ¿verdad? El bromo es terrible, ¿verdad? Pero terrible, corrosivo e irritante a morir, ¿verdad? Entonces eso solo se puede hacer en pequeñas cantidades y en una campana de extracción. Entonces, otra de las propiedades de la tensión superficial, observen, es la fuerza que ejercen todas las moléculas de adentro hacia las de afuera, lo que hacen que las moléculas de líquido tengan una cantidad de superficie menor. Todos los líquidos tienden a tener una cantidad de superficie menor. Mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más redonda es, ¿verdad? Esta tensión superficial se muestra aquí, cuando se hace una gota sobre un metal, sobre un vidrio, sobre la cáscara de una manzana también, o permite que el clip flote si se coloca suavemente sobre la superficie del líquido. También define, ¿verdad?, si el menisco es cóncavo o convexo, ¿verdad?, dependiendo de si las fuerzas de cohesión son menores que las adhesivas, va a dar un menisco cóncavo. Esta curvatura del líquido se llama menisco, lo vamos a ver en una de las prácticas, y en este caso las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión, el menisco es cóncavo. Entonces, en los gases es el material en donde hay prevalencia absoluta de las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción tienden a tener un valor cercano al cero o son cero. Los átomos y las moléculas están libres. Hay 3 tipos de movimiento: vibración y rotación. En los sólidos solo vibración, en los líquidos vibración y rotación, y en los gases vibración, rotación y traslación. Los gases tienen forma y volumen indefinidos, ahí sí no tienen forma, son compresibles, difunden con facilidad, tienen baja densidad y fácil dilatación, ¿verdad? Entre otras. Y algo que es muy importante, ¿verdad?, es que se llama fase a la parte homogénea de un sistema que, aunque esté en contacto con otras partes del sistema, está separada por partes de un límite bien definido. A ver, ¿qué quiere decir eso? Vean aquí en este vaso, que puede ser es una cola, no sé si es Coca o Pepsi o cualquier otra. Hay 3 fases.
la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida. Entonces observen, los gases están separados por un límite bien definido, están las burbujas. El sólido está separado perfectamente del líquido y el líquido está separado del sólido y del gas. Y finalmente, ¿verdad?, el término fase se aplica a los cambios de estado de una sustancia, así como a los sistemas que contengan más de una fase de una sustancia. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Nos vamos a conectar a las 11 y centavitos al laboratorio. Para los que estén conmigo, estén atentos para el envío de hoy estoy enviando mi cuenta, no es mi cuenta la que necesito. Ya desapareció. Qué tristeza. No, ya sé qué pasó. Vamos a ver aquí. Solo tarjetas de crédito, ¿verdad? Qué bárbaro. Aquí está. Esta es la que les quería mostrar. Vamos a eliminar todas estas. Solo las cuentas de ahorro, Inge. Sí, esta es la lista de los estudiantes que están en mi laboratorio. No puedo recibir a nadie que no esté inscrito. Hay 28 inscritos en mi laboratorio. Ortiz Morales, Santizo García, Pacay de León, Sarti Rivas, González Castañón, Pérez Ortiz, Hernández González, Argueta Calvo, Díaz Marroquín, Urizar Morales, Redondo Salguero, Ortiz Pérez, Hernández Méndez, Orozco Velázquez, Juárez Oviedo, Franco Ordóñez, Reyes Oliva, López Sical, Reyes Pérez, Nig Gómez, Rosales Rancho, García González, Juárez Mendoza, Rodas Córdoba, Coj Melgar, Cruz Lanusa, Canrey Colón y Canales Barrios son los únicos que pueden estar en mi laboratorio. Ingeniero, buenas